Oh, claro, se burló, con una voz venenosa que solo se dirigía a ella. Va en primera clase. Ese amargo pensamiento fue suficiente para la azafata Kimberly Peterson. Fue el comienzo de una maniobra de poder, una forma de poner en su lugar a una pasajera a la que ya había juzgado. Se creía intocable, una reina en su reino aéreo. No tenía ni idea de que la mujer a la que estaba a punto de humillar, Aliyah Bennett, estaba casada con el único hombre capaz de destrozar su mundo entero con solo 6 palabras. Esta no es solo una historia sobre el karma instantáneo. Trata de la catastrófica colisión entre prejuicios y poder a 10.600 metros de altura. Un solo acto de malicia que desencadenó una reacción en cadena de ruina pública, giros impactantes y una brutal lección final. Algunas deudas se pagan por completo, bajo la mirada deslumbrante del mundo entero. Antes de empezar, ¿desde dónde nos ves hoy? Cuéntanos en los comentarios. Si te encantan las historias inspiradoras de resiliencia y justicia, asegúrate de darle a me gusta, compartir este video y suscribirte para ver más historias increíbles. El aire reciclado del vuelo 721 de Aura Airlines de Nueva York a San Francisco tenía un zumbido familiar. Un sonido que era a la vez una canción de cuna y una jaula para Kimberly Peterson. Durante 22 años, este tubo de metal presurizado había sido su dominio. No era solo una azafata, era la azafata de mayor antigüedad. Su uniforme estaba increíblemente almidonado, su cabello rubio recogido en un moño tan apretado que parecía tirar de las comisuras de sus ojos, dándole una mirada de perpetua desaprobación. Se movía por la cabina de primera clase, no con la calidez de una azafata, sino con el aire oficioso de una guardia que patrulla un bloque de celdas de lujo. Hoy, su patrulla tenía un objetivo. El objetivo estaba sentado en la 1A. Su nombre era Aliyah Bennett. Estaba, en la opinión silenciosamente curada de Kimberly, fuera de lugar. Aliyah era una mujer negra de elegancia natural. Vestía un traje sastre color crema que transmitía una confianza serena, con el cabello peinado en intrincadas y hermosas trenzas. Se había acomodado en su asiento, había dejado un cuaderno de bocetos encuadernado en cuero y un bolígrafo en la mesita a su lado, y ahora miraba por la ventana con una expresión serena y pensativa. No había exigido nada. No había gritado. Simplemente existía, y para Kimberly, ese era el problema. Ah, claro, murmuró Kimberly en voz baja mientras preparaba el carrito de bebidas antes de la salida, con el hielo tintineando como campanillas furiosas. Está en primera clase. Jessica, una azafata más joven, de ojos brillantes y serios, estaba preparando copas de champán. ¿Qué ha sido eso, Kim?, preguntó Kimberly forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. Nada, cariño. Solo quería asegurarme de que tengamos suficiente champán para nuestros apreciados invitados. El énfasis era leve, pero estaba ahí. Kimberly había decidido que Aliyah probablemente iba viento en popa. O tal vez se trataba de un viaje de trabajo por alguna tontería de diversidad e inclusión que tanto gustaba a las empresas últimamente. No era posible que se hubiera ganado ese asiento. No como el hombre canoso del 2B, un conocido inversor tecnológico llamado Sr. Davis. Kimberly ya lo había buscado en Google en el ordenador de la tripulación. A ella. No se había molestado en buscar a la mujer del 1A. Ya había escrito su historia. El proceso de embarque terminó y el avión comenzó a rodar hacia la pista. El servicio de Kimberly fue una clase magistral de agresión pasiva. Cuando tomó la orden de bebida de Aliyah, su tono fue cortante. ¿Solo agua por ahora?, preguntó. Un dejo de sorpresa en su voz, como si Aliyah fuera una tonta por no aprovechar el champán gratis. Sí, agua con gas y una rodaja de lima, por favor. Cuando tengas un momento, respondió Aliyah, con la voz suave como la seda, sin apartar la mirada del cuaderno de bocetos, donde ahora dibujaba suavemente la curva de un ala. La sonrisa de Kimberly se tensó. Cuando tengas un momento. ¡Qué audacia! Para los demás pasajeros, era otra persona.
Se rió con el señor Davis, ofreciéndole un tazón extra grande de frutos secos calientes. Se inclinó con complicidad hacia la pareja de la fila 3, recomendando un maridaje de vinos para la comida. Pero cada vez que pasaba por el asiento 1A, parecía emanar un escalofrío. Trajo el agua y la colocó en la bandeja con demasiada fuerza, haciendo que se derramara. Aliyah no reaccionó, simplemente tomó una servilleta para secar el pequeño derrame. Esta falta de reacción enfureció a Kimberly más que cualquier otra cosa. Quería una confrontación. Quería que la mujer fuera difícil, que demostrara que sus ideas preconcebidas eran correctas. Pero Aliyah seguía siendo un ejemplo de gracia. Dibujó, leyó un libro, comió tranquilamente. El vuelo se estabilizó a su altitud de crucero. Las luces de la cabina estaban atenuadas. Era el momento de calma. El momento en que Kimberly se sentía más poderosa. La mayoría de los pasajeros estaban viendo películas o durmiendo. Aliyah tenía la luz de lectura encendida, iluminando las páginas de una novela. Kimberly vio su oportunidad. Caminó hacia la cocina y se sirvió un vaso grande de agua helada. No con gas. Solo agua corriente, fría, del sistema del avión. Jessica la observó, con un gesto de inquietud formándose en su estómago. ¿Alguien tiene sed?, preguntó Jessica, intentando sonar despreocupada. Pasajera del 1A, dijo Kimberly con voz monótona. Necesita que se le vuelva a llenar el vaso. Pero no pidió, señaló Jessica. Su vaso todavía está medio lleno. Kimberly cogió el vaso. Se trata de un servicio anticipatorio, Jessica. Algo que ya no te enseñan. Tienes que dar a los pasajeros lo que necesitan antes de que sepan que lo necesitan. Sus ojos tenían un brillo extraño e inquietante. Salió de la cocina con pasos medidos y pausados. Se acercó al asiento 1A por un lado, donde Aliyah estaba absorta en su libro. Y entonces, sucedió. No fue un accidente. No fue un tropiezo causado por una turbulencia. Fue un movimiento fluido y calculado. Kimberly inclinó la muñeca y todo el vaso de agua helada se derramó en cascada. Era un poco de un vaso de agua helada. Era un poco 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 de agua helada. Dios mío, lo siento muchísimo, exclamó con voz fingida de preocupación. El avión simplemente se sacudió. ¿Estás bien? Pero no hubo sacudidas. El avión estaba completamente quieto. El señor Davis, del 2B, que había estado observando toda la interacción por encima de sus gafas, lo sabía. Jessica, de pie junto a la cocina, lo sabía. Y lo más importante, Aliyah lo sabía. Aliyah se levantó lentamente, con el agua goteando de su manga. Miró a Kimberly no con ira, sino con una profunda y punzante decepción. No alzó la voz. Simplemente dijo con una claridad escalofriante, no hubo turbulencias. La fingida máscara de preocupación de Kimberly empezó a resquebrajarse. La mujer no gritaba ni lloraba. Solo estaba mirando fijamente. Era desconcertante. Debía haber perdido el equilibrio, exclamó Kimberly. Estaba borracha, agarrando un puñado de servilletas y fingiendo secarse inútilmente la chaqueta empapada. Son estos zapatos nuevos. Déjame traerte unas toallas. Aliyah retrocedió un paso para ponerse fuera del alcance de Kimberly. Su voz se mantuvo firme,
pero ahora tenía un peso de acero. No, gracias. Creo que ya ha hecho suficiente. La tranquila autoridad en su tono atrajo la atención de los pocos pasajeros despiertos. La ilusión de un simple accidente se desvanecía bajo la tenue luz de la cabina. El señor Davis, del 2B, se había quitado los auriculares por completo. Había visto el gesto deliberado de Kimberly. Era abogado de profesión, y su mente ya catalogaba los detalles del suceso como una declaración jurada. Kimberly, sintiendo que perdía el control, intensificó su actitud. Su actitud defensiva se transformó en agresión, disfrazada con un lenguaje de atención al cliente. Señora, ya me disculpo. Fue un accidente. Si me permite limpiarlo, podemos seguir adelante. No hay necesidad de montar un escándalo. Usted armó el escándalo, la corrigió Aliyah, con la mirada fija. Me echó esa agua encima a propósito. La única pregunta que tengo es por qué. La acusación, dicha con tanta claridad y sin histeria, quedó suspendida en el aire. La cara de Kimberly se sonrojó profundamente. ¿Cómo se atreve? Llevo 22 años como azafata. Jamás lo haría. Entonces, tus 22 años de experiencia deberían haberte enseñado a llevar un vaso de agua. Aliyah terminó la frase por ella. Era el momento. El desafío que Kimberly ansiaba, pero no estaba saliendo como ella lo había planeado. Esperaba lágrimas o gritos, algo que podría calificar de comportamiento indisciplinado. En cambio, obtuvo lógica y serenidad, y fue exasperante. Voy a tener que pedirle que baje la voz, señora, dijo Kimberly, alzando la suya. Está molestando a los demás pasajeros. Mi voz es perfectamente normal, afirmó Aliyah. Sin embargo, usted parece bastante agitada. Quizás debería llamar a su sobrecargo. Era un insulto calculado. Como azafata de mayor antigüedad, Kimberly era la sobrecargo en este vuelo. Era una forma sutil de decir, sé cómo funciona esto, y usted está fracasando. Kimberly sintió una oleada de furia ardiente e imprudente. Soy la autoridad en este avión y te digo que fue un accidente. Soy la autoridad en este avión. ¿Ahora aceptas mis disculpas y te sientas? ¿O esto va a ser un problema? Antes de que Aliyah pudiera responder, una voz tranquila y profunda llegó desde la parte delantera de la cabina. Ya es un problema, Kimberly. Todas las cabezas se giraron. De pie en el arco que conducía a la zona de la cabina había un hombre alto, impecablemente vestido. Había estado en el baño delantero y había oído el alboroto. Tenía una presencia imponente, un aura de poder silencioso que silenció al instante la cabina. Sus ojos estaban fijos en la escena, primero en el hombro empapado de Aliyah, luego en el rostro desafiante y burlón de su auxiliar de vuelo. Kimberly se quedó boquiabierta. Sabía quién era. Todos los empleados de Aura Airlines sabían quién era. Marcus Thorne, el enigmático, brillante y notoriamente práctico CEO de toda la aerolínea. Rara vez volaba en sus propios aviones sin previo aviso, pero su rostro aparecía en la portada de todas las revistas especializadas en aviación. Sus ojos, de un azul sorprendentemente intenso, iban de Kimberly a Aliyah, y toda su expresión se suavizó. Caminó hacia adelante, ignorando por completo a Kimberly, y tomó con delicadeza la mano de su esposa. ¿Estás bien, cariño?, le preguntó Marcus Thorne a Aliyah Bennett. La cabina contuvo la respiración. Cariño. Su esposa. El mundo de Kimberly se inclinó sobre su eje. La sangre desapareció de su rostro, dejándolo pálido. La mujer en el 1A. La mujer a la que había perfilado, juzgado y agredido. Esta no era una contratación por diversidad en un viaje de trabajo. Esta era Aliyah Thorne, de Soltera Bennett, la esposa del CEO. Una diseñadora arquitectónica consumada por derecho propio, cuyo reciente trabajo en una nueva sala VIP del aeropuerto fue la comidilla de la industria. Todo encajó con horror repugnante. Aliyah miró a su marido y, por primera vez,
Un destello de vulnerabilidad se reflejó en sus ojos. Estoy bien, Marcus. Solo un poco mojado. La mandíbula de Marcus se tensó. Giró la cabeza lentamente. Su mirada se posó en Kimberly como un peso físico. La temperatura en la cabina pareció bajar 20 grados. Su voz ya no era suave. Era glacial. Kimberly Peterson, dijo. El nombre sonaba como una acusación. Kimberly solo pudo emitir un chillido. Señor Thorne. Yo solo estaba. Había turbulencia y yo. Llevo 2 minutos aquí de pie. Marcus la interrumpió, con la voz letalmente baja. Este avión es tan firme como una roca. Escuché tu explicación. Y escuché la de mi esposa. Dio un pequeño paso más cerca. Ahora quiero que me mires y me digas la verdad. Los ojos de Kimberly recorrieron todo el cuerpo buscando una salida. Vio al señor Davis mirándola fijamente. Su expresión era de sombría satisfacción. Vio a Jessica en la cocina, pálida de miedo, pero con los ojos llenos de condena. No había escapatoria. Se derrumbó. Fue un accidente, lo juro. Marcus la miró fijamente durante un largo y silencioso instante. Lo vio todo. La mezquina crueldad. Los años de amargura. El horrible prejuicio que había culminado en ese momento. No era solo el director ejecutivo. Era un esposo que acababa de ver humillada a su esposa. Levantó la mano ligeramente, no para golpear, sino para hacer una señal. Miró más allá de ella, estableciendo contacto visual con Jessica. Jessica, dijo, con una voz que resonaba con absoluta autoridad. Por favor, asuma la responsabilidad durante el resto del vuelo. Acompaña a la señorita Peterson a un asiento plegable e infórmele que, según la sección 4, párrafo B de su contrato de trabajo, se le concede una licencia inmediata sin sueldo en espera de una investigación. Luego volvió a centrar toda su atención en Kimberly, cuyo rostro era una máscara de incredulidad. ¿Una investigación? ¿Una licencia? Podría sobrevivir a eso. Contaba con la protección del sindicato. Pero Marcus no había terminado. Dejó que el silencio se prolongara, dejándola absorber el primer golpe. Entonces asestó el tiro mortal. Su voz estaba desprovista de toda emoción. Una simple declaración de hechos. Y esa investigación ahora está completa. Se inclinó, su voz bajando a un susurro que de alguna manera era más fuerte que un grito. Estás despedido. Con efecto inmediato. Las 6 palabras flotaron en el aire presurizado de la cabina, más impactantes que cualquier caída repentina de altitud. Estás despedido. Con efecto inmediato. Para Kimberly Peterson, el tiempo pareció fracturarse. El rostro tranquilo y autoritario de Marcus Thorne. La mirada atónita en el rostro de la joven Jessica. El agua que aún goteaba del blazer de Aliyah. Todo se desdibujó en una pesadilla incomprensible. Tú. No puedes. Kimberly tartamudeó, las palabras atoradas en su garganta. Fue un reflejo. Una protesta nacida de pura incredulidad. No puedes despedirme así como así. Aquí. Ahora. Tengo un sindicato. Hay procedimientos. La expresión de Marcus no cambió. Ya no era un esposo. Era el director ejecutivo. Un hombre que comandaba una flota de 800 aviones y 90.000 empleados. Era un hombre que entendía los procedimientos mejor que ella. El código de conducta de los empleados de Aura Airlines, que se firma anualmente, incluye una cláusula de falta grave, afirmó con una voz tan nítida y fría como el agua helada que ella había derramado. La falta grave incluye, entre otras cosas, poner en peligro o agredir deliberadamente a un pasajero. Permite el despido inmediato. Lo que hiciste no fue un accidente. Fue un acto malicioso. Y lo cometiste contra la esposa de tu director ejecutivo. Considera esta tu entrevista de salida. Le dio la espalda, un gesto de despido más profundo que cualquier insulto. Condujo con delicadeza a Aliyah hacia la cocina delantera.
Vamos a buscarte una manta y puedes sentarte en una de las literas de descanso de la tripulación si quieres. Siento mucho que esto haya pasado, Aliyah. Lo siento mucho. Kimberly se quedó sola en el pasillo, con el despido más caro y público del mundo aún resonando en sus oídos. Jessica, con aspecto aterrorizado pero decidido, se acercó. Kim, dijo en voz baja, tienes que venir conmigo. La realidad se desplomó sobre Kimberly con la fuerza de un maremoto. La estaban degradando, humillando y despidiendo delante de sus compañeros y pasajeros. Su carrera de 22 años había terminado. Su reino se había disuelto. No. Kimberly siseó, con la mirada perdida. No me voy a ninguna parte. No puede hacer esto. Pero los pasajeros sabían que sí podía. El señor Davis, el abogado del 2B, ya estaba escribiendo una nota detallada en su teléfono, con fecha y hora, y todo. Reconocía un caso clásico de despido justificado cuando lo veía. Los demás pasajeros que habían presenciado el suceso murmuraron entre sí, con la simpatía puesta en la mujer tranquila y digna y su poderoso esposo. Kimberly no tenía aliados allí. De la cabina, el capitán, alertado por Marcus, emergió. Era un piloto veterano llamado Capitán Miller, un hombre que respetaba la cadena de mando por encima de todo. Vio al director ejecutivo, a su esposa empapada y a la azafata de mayor rango, que parecía a punto de desmoronarse por completo. Señorita Peterson, dijo el capitán Miller, con una voz que no dejaba lugar a réplicas. Acompaña a la azafata Jessica al asiento plegable trasero ahora mismo, o haré que la inmovilicen por interferir con la tripulación. La amenaza de ser inmovilizada físicamente, de ser tratada como una delincuente común, finalmente interrumpió la histeria de Kimberly. Derrotada, permitió que Jessica la guiara por el pasillo, sorteando las miradas compasivas y despectivas de los pasajeros. Fue la caminata más larga de su vida. Mientras el avión iniciaba su lento e inevitable descenso hacia San Francisco, el ambiente en la cabina era sombrío. En la parte delantera, Marcus había envuelto a Aliyah en una manta cálida de la cabina premium. Se sentó con ella, sin hablar, simplemente cogiéndole la mano. Su furia se había convertido en una resolución silenciosa y latente. Ya había llamado por teléfono satelital a su jefe de recursos humanos y a su asesor legal principal. Los engranajes de la maquinaria corporativa se pusieron en marcha. Nos recibirán en la puerta, le dijo a Aliyah en voz baja. Seguridad la escoltará fuera de la propiedad. No podrá volver a volar con Aura Airlines, ni siquiera como pasajera. Está en la lista negra. Aliyah apoyó la cabeza en su hombro. No estaba triunfante. Solo se sentía cansada. No se trataba de mí. ¿Verdad, Marcus? Podría haber sido cualquiera. Sí, dijo con voz tensa. Pero eras tú. Y eso lo convierte en asunto mío. Cuando el avión finalmente atracó en la puerta de embarque en SFO, el bullicio habitual del desembarque dio paso a un tenso silencio. Se pidió a los pasajeros de primera clase que permanecieran sentados. 2 agentes de seguridad del aeropuerto con aspecto severo y una mujer con un elegante traje de negocios, la jefa de recursos humanos de la costa oeste de Aura, subieron al avión. Caminaron directamente a la parte trasera, donde Kimberly estaba sentada, con el rostro impasible, en el asiento plegable. ¿Kimberly Peterson? La mujer de recursos humanos preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Soy Sarah Chen de la empresa. Por favor, acompáñenos. Necesitamos recoger su identificación y finalizar los trámites de su separación. Los pasajeros observaron en silencio como Kimberly, la otrora orgullosa reina de la cabina, era escoltada fuera del avión como una prisionera. No miró a nadie. Su humillación pública fue total. Cuando Marcus y Aliyah finalmente se quejaron, el señor Davis los detuvo. Señor Thorne, señora Thorne, dijo respetuosamente. Me llamo Arthur Davis. Estaba en el asiento 2B. Vi todo el incidente. Fue inadmisible. Si necesita un testigo para cualquier procedimiento,
quejas sindicales o cualquier otra cosa, aquí está mi tarjeta. Ya he hecho un relato detallado y con fecha del suceso. Marcus tomó la tarjeta con expresión de agradecimiento. Gracias, señor Davis. Eso significa mucho. El incidente, al parecer, había terminado. La justicia había sido rápida, brutal y absoluta. Pero en el mundo moderno, las historias no terminan cuando el avión aterriza. Apenas comienzan. Y Kimberly Peterson, despojada de su carrera y su dignidad, estaba a punto de descubrir que el karma no se trataba solo de perder el trabajo. Se trataba también de perderlo todo. Las primeras 48 horas tras el aterrizaje fueron un borrón de asépticos formularios corporativos. Para Kimberly, la procesaron en una desalmada oficina de recursos humanos cerca del aeropuerto. Le cortaron las alas, literal y figurativamente, al entregar su identificación de la empresa. El representante sindical, un hombre corpulento y hastiado del mundo llamado Frank, la había recibido allí. Había escuchado su frenética y revisada versión de la historia, una versión en la que un torpe tropiezo se topó con un pasajero agresivo y con derecho a todo que la tenía tomada desde el principio. Frank la había escuchado con un gesto ensayado y evasivo. Bueno, Kim, presentaremos una queja por despido injustificado, pero tienes que ser sincera conmigo. ¿Hubo testigos? Unos pocos, admitió Kimberly, restándole importancia. Pero no lo vieron con claridad, y el esposo de la pasajera es el director ejecutivo. Esto es un claro abuso de poder. Intenta proteger a su esposa. Frank suspiró, un sonido cargado con los fantasmas de 1000 casos similares sin esperanza. El papel de director ejecutivo es lo que nos va a matar. Kim. Sacarán la artillería pesada. Dirán que agrediste a una pasajera. Si pueden demostrar la intención, el sindicato tiene las manos atadas. La mala conducta grave siempre prevalece sobre el convenio colectivo. Kimberly salió de la reunión con un atisbo de su antigua indignación. Lucharía contra esto. Ella era la víctima aquí. Una empleada leal de 22 años arrojada a los lobos por un multimillonario ávido de poder. Esa bravuconería duró hasta que intentó iniciar sesión en su portal de empleados para consultar su último recibo de sueldo. Acceso denegado. Intentó usar sus beneficios de vuelo para reservar un viaje a casa. Cuenta inválida. Las puertas digitales de su vida se cerraban de golpe, una a una. La verdadera espiral comenzó una semana después. La noticia del incidente en vuelo no se había hecho pública, pero en el cerrado mundo de la aviación, se había extendido como la pólvora. Todos los pilotos, auxiliares de vuelo y agentes de puerta, desde American hasta Delta, parecían haber oído una versión de la historia. El nombre de Kimberly estaba asociado a todos ellos. Solicitó un puesto de auxiliar de vuelo en una aerolínea tradicional de la competencia, segura de que sus 2 décadas de experiencia la convertirían en una candidata segura. Recibió un correo electrónico de rechazo cortés en 3 horas. Solicitó un puesto en una aerolínea de bajo coste, tragándose el orgullo. Silencio. Solicitó un puesto en una importante aerolínea internacional. Nada. Llamó a una vieja amiga, una programadora de otra aerolínea. Brenda, soy Kim. ¿Puedes revisar mi solicitud? Siento que me están ignorando. La voz de Brenda sonaba tensa. Ay, Kim, yo no puedo ayudarte. Se ha corrido la voz. Han marcado tu expediente. Nadie te tocará. ¿Marcado mi expediente? ¿Para qué? Exigió Kimberly. Agredir a un pasajero. Crear un ambiente hostil. Dicen que fue por motivos raciales. Brenda susurró la última parte, como si las palabras fueran radiactivas. Mentira. Kimberly chilló al teléfono. Simplemente era difícil. La pasajera era Aliyah Bennett. Brenda dijo en voz baja. Es una de las diseñadoras más respetadas del sector hotelero. Y está casada con Marcus Thorne. Te equivocaste de persona, Kim. Nadie se arriesgará a traicionarlo. Estás en la lista negra. No es oficial,
pero es real. La llamada terminó, y Kimberly se quedó en el silencio estéril de su apartamento beige suburbano, un lugar pagado por un trabajo que ya no tenía. La lista negra fue una sentencia de muerte. Su única habilidad comercializable, la única vida que había conocido durante más de 2 décadas, había desaparecido. El pánico comenzó a apoderarse de ella. Sus ahorros eran decentes, pero no infinitos. La hipoteca, el pago del coche, las facturas de la tarjeta de crédito, todo era implacable. Vio un anuncio para un puesto de atención al cliente en unos grandes almacenes de lujo. El sueldo era una cuarta parte de lo que solía ganar. Presentó su solicitud. Durante la entrevista, el gerente le dijo: su currículum dice que pasó 22 años en Aura Airlines. ¿Por qué dejó una carrera tan estable? Kimberly se congeló. Yo buscaba un cambio. Menos viajes. La sonrisa amable del gerente no vaciló. Aquí realizamos una verificación de antecedentes exhaustiva. ¿Habría algún problema en que contactáramos a Aura para pedir una referencia? Kimberly sabía lo que diría el Departamento de Recursos Humanos de Aura. Ni siquiera necesitarían ser maliciosos. La simple declaración fáctica, despedida por mala conducta grave, fue suficiente para envenenar cualquier pozo. Retiró su solicitud. Su mundo se encogió. Sus antiguos colegas dejaron de devolverle las llamadas. Tenían carreras que proteger. La simpatía inicial de algunos veteranos se evaporó a medida que se conocieran los detalles del incidente. El objetivo era la esposa del director ejecutivo. La falta de turbulencia de los otros testigos se hizo más clara. Ya no era una mártir. Era un lastre. Sus días se convirtieron en un bucle monótono de televisión diurna, búsquedas infructuosas de trabajo en línea y la mirada fija al techo, repasando el momento en que había cogido ese vaso de agua. ¿Por qué lo había hecho? Fue un impulso tóxico, toda una vida de pequeños resentimientos y ambiciones cuajadas que finalmente habían estallado. Había querido sentirse poderosa, poner a alguien en su lugar. Y al hacerlo, se había borrado a sí misma. 2 meses después del incidente, su representante sindical, Frank, la llamó. Su voz era plana, sin esperanza. Kim, tengo malas noticias. El equipo legal de Aura respondió a nuestra queja. Tienen una declaración firmada y notariada de otro pasajero de primera clase, un hombre llamado Arthur Davis. Es socio de un importante bufete de abogados. Detalla todo el evento, afirmando que actuó con intención clara y deliberada. También tienen una declaración de la otra azafata, Jessica. Peor aún, afirman tener una grabación. ¿Una grabación? Kimberly se sintió mal. Los A321 más nuevos tienen cámaras de seguridad en las cocinas y pasillos de cabina para mayor seguridad. Dicen que te tienen grabada, Kim. Clara como el agua. Están dispuestos a entregarla al árbitro. También amenazan con presentar cargos penales por agresión y una demanda civil por daños a su marca si insistimos. Frank respiró hondo. El sindicato retira la queja. No hay nada que podamos hacer. Lo siento. El clic del teléfono al colgar fue el sonido de la última puerta cerrándose de golpe. No había apelación. No quedaba lucha por librar. Estaba sola, desempleada e inempleable. El karma fue rápido, pero sus consecuencias lentas, reduciendo su vida a polvo. Y Kimberly, atrapada en la cámara de resonancia de su propia ruina, estaba a punto de dar un último paso desesperado que convertiría su humillación privada en un espectáculo mundial. Acorralada, deshonrada y sin dinero, perpetuamente conectada que entendía la mecánica de la indignación viral. Juntas, crearon una publicación para un sitio web de financiación colectiva. Eligieron una plataforma conocida por defender las causas de los desfavorecidos. El título era una obra maestra de encuadre manipulador. Despedida por un director ejecutivo multimillonario por un accidente, ayuda a una azafata con 22 años de experiencia a obtener justicia. La historia fue meticulosamente seleccionada. Pintaba a Kimberly como una azafata cariñosa y dedicada.
El incidente fue descrito como un pequeño derrame causado por una sacudida repentina y estremecedora del avión. Aliyah nunca fue nombrada, pero se la mencionó como la esposa notoriamente difícil del director ejecutivo, una mujer que buscaba una razón para quejarse. Marcus Thorne fue retratado como un tirano arrogante que, en un ataque de ira, despidió a una empleada leal en el acto sin el debido proceso, todo para apaciguar a su esposa. La publicación iba acompañada de una foto cuidadosamente seleccionada de Kimberly, de 10 años antes, con su sonrisa cálida, su uniforme inmaculado, de pie frente a un avión. Parecía la tía favorita de todos. Para lanzar la campaña, su sobrina la difundió en varios foros populares anticorporativos y de derechos laborales en Facebook y Reddit. La chispa inicial prendió. La historia era simple, convincente y tenía todo lo que necesitaba un Internet populista y furioso. Los comentarios comenzaron a llover. Esto es lo que le pasa a este país. El 1% puede destruir a quien quiera. 22 años de servicio y la despiden en el acto. Asqueroso. Nunca más volveré a volar con Aura Airlines. Apuesto a que su esposa es una auténtica inútil. Probablemente exigió que le desviaran el avión. La donación empezó con un goteo, luego se convirtió en un flujo constante. $25 por aquí, $50 por allá. En 72 horas, había recaudado más de $15.000. Kimberly vio cómo subían las cifras, con una sensación de reivindicación que la invadió. No era racista ni abusadora. Era un símbolo de la clase trabajadora oprimida. La historia fue entonces recogida por un puñado de blogs indignados y agregadores de noticias de segunda categoría. El titular siempre era alguna variación de "El director ejecutivo de Aura Airlines despide a una azafata en pleno vuelo para complacer a su esposa". Para Marcus y Aliyah Thorne, el ataque surgió de la nada. Habían dado el asunto por cerrado. El equipo de relaciones públicas de Marcus había monitoreado los rumores tras el incidente, pero no encontró nada y siguió adelante. Ahora, un mes después, esta versión retorcida de los hechos se estaba extendiendo por Internet. Sus teléfonos empezaron a vibrar con alertas de su jefe de comunicaciones. Sus amigos empezaron a reenviarles enlaces a los artículos con mensajes preocupantes. ¿Es cierto? ¿Qué está pasando? Aliyah sintió un nudo de miedo en el estómago al leer los comentarios. Eran viles. Desconocidos anónimos la llamaban Karen, una arpía con derecho a todo, y peor aún, usaban frases racistas para describirla. Encontraron sus cuentas privadas en redes sociales y los troles comenzaron a inundar sus publicaciones con mensajes de odio. Gracias. Uno incluso publicó su dirección de trabajo. Se sintió violada, expuesta. La tranquila dignidad que había mantenido en el avión estaba siendo destrozada en un foro público por miles de personas que habían aceptado una mentira absoluta. Marcus, dijo con la voz ligeramente temblorosa mientras le mostraba su teléfono. Creen que soy la mala. El rostro de Marcus era sombrío. Su acción inicial y decisiva, destinada a defender el honor de su esposa, la había expuesto sin querer a una nueva forma de ataque más insidiosa. Esto no se trata de justicia, dijo, navegando por la página de financiación colectiva con creciente ira. Esto es una extorsión. Está monetizando una mentira. La situación se intensificó cuando un canal de noticias por cable, conocido por su inclinación contraria y populista, invitó a Kimberly a una entrevista. Apareció a través de la cámara web desde su apartamento, su rostro una máscara cuidadosamente construida de dolor y miedo. Repitió su historia, llorando en un punto mientras describía la humillación de ser despedido frente a todos. Solo quiero que regrese mi buen nombre. Ella lloró. Dediqué mi vida a esa aerolínea, y él lo llevó todo en un segundo, solo porque su esposa estaba teniendo un mal día. El anfitrión asintió con simpatía. Es un ejemplo escalofriante de extralimitación corporativa. Nos comunicamos con Aura Airlines para hacer comentarios, pero aún no han respondido. La entrevista envió la historia a Overdrive.
El total de crowdfunding aumentó más de 50,000 pesos. #boicot ahora comenzó a tendencia. El stock de la aerolínea se dio una caída pequeña pero notable. La junta directiva programó una llamada de emergencia con Marcus. En los confines estériles de una reunión de crisis, Marcus y su equipo de relaciones públicas se acurrucaron. No podemos simplemente ignorar esto, dijo Elena, su jefe de comunicaciones afilada como atacada. La narración está fuera de nuestro control. En este momento, es una víctima comprensiva, y eres una matón corporativa. Pero todas son mentiras. Marcus golpeó su mano sobre la mesa. Tenemos declaraciones de testigos. Tenemos el maldito video. Y si lanzamos eso, parecemos que estamos golpeando, respondió Elena. Una corporación multimillonaria que emite imágenes secretas para desacreditar a un ex empleado indefenso. Los medios de comunicación también podrían girar eso contra nosotros. Tácticas de intimidación. Invasión de la privacidad. Fue una trampa brillante y malvada. Kimberly, al interpretar a la víctima, les había dificultado presentar la verdad sin parecer matones. Cualquier acción que tomaran podría ser retorcida para adaptarse a su narrativa. Aliyah, que había insistido en estar en la reunión, habló. Su voz era tranquila pero firme. ¿Entonces no hacemos nada? La dejamos mentir. Dejamos que me llamen, como me llaman. Marcus miró a su esposa, el dolor y la frustración en sus ojos. Su rápida justicia limpia en el avión se había transformado en una guerra pública desordenada. Había ganado la batalla a 35,000 pies, pero ahora estaba en peligro de perder la guerra en el suelo. El giro fue completo. El villano era ahora el héroe, y las víctimas eran ahora la acusada. Entonces sabía que un enfoque tranquilo y detrás de escena ya no era una opción. Kimberly había hecho esto público. Tendría que terminarlo públicamente. La reunión de la junta de emergencia fue tensa. Varios miembros, asustados por la salsa de acciones en la prensa negativa, sugirieron un acuerdo tranquilo. Pagarle, Marcus, instó a un miembro de la junta mayor, un hombre llamado Lawrence. Haz que firme un andá. Es un traje molesto. Hacemos que desaparezca. Los ojos de Marcus eran fuego frío. Absolutamente no. No estamos pagando un solo dólar a una mujer que agredió a mi esposa y ahora está extorsionando a esta compañía con una base de mentiras. No se trata de dinero. Se trata de la verdad. Aliyah, sentado a su lado, apretó su mano. La había sacudido los ataques en línea, pero ver a Kimberly interpretar al mártir en la televisión nacional había endurecido su resolución. Tiene razón, dijo Aliyah a los miembros de la junta en la videollamada. Si recompensa este comportamiento, establece un precedente. Estás diciendo a cada empleado descontento que la mejor manera de recibir un pago es crear una mentira viral. Lo que Kimberly hizo fue mal. Lo que está haciendo ahora es peor. Su convicción, combinada con la postura inflexible de Marcus, influyó en el tablero. Le dieron su reacia bendición a manejar la situación como él consideraba conveniente, con una condición: arreglarlo y arreglarlo rápidamente. La contraofensiva comenzó no con un comunicado de prensa corporativo, sino con una sola publicación elegante en LinkedIn. Llegó de Arthur Davis, el abogado de la 102B. Había estado siguiendo la historia con asco creciente. Después de un breve y cortés llamado a Marcus Torne para informarle sobre sus intenciones, publicó su propia cuenta. Su publicación se tituló La verdad en la era de la indignación, mi experiencia en Auraflight 721. Fue devastadoramente efectivo. En un lenguaje tranquilo, preciso y legalista, expuso los hechos. Describió el comportamiento pasivo-agresivo de Kimberly Peterson desde el comienzo del vuelo. Detalló el incidente del agua, declarando inequívocamente: no había turbulencia. Estaba viendo a la señorita Peterson directamente. Sus acciones no fueron accidentales. Eran deliberados y, en mi opinión profesional, constituían un acto de asalto.
Pasó a elogiar la compostura de Aliyah Bennett y condenó la histriónica de Kimberly y la posterior deshonestidad. Debido a que era un tercero respetado y neutral sin ninguna participación más que la verdad, su poste tenía un peso inmenso. Se compartió miles de veces, principalmente dentro de círculos profesionales y legales. Apareció la primera grieta en la narrativa de Kimberly. Luego, el equipo de Marcus hizo un movimiento estratégico. No lanzaron las imágenes de seguridad a una red de noticias importante, lo que podría enmarcarlo como quisieran. En cambio, lo dieron exclusivamente a un blogger de aviación independiente conocido por sus informes meticulosos basados en hechos. El blogger, un hombre llamado Ben Schiller, incrustó el video clip silencioso de 30 segundos en un artículo largo y detallado. El metraje era condenatorio. Fue filmado desde un ángulo de cámara cerca de la galera, mostrando una vista clara del pasillo. Mostró a Kimberly caminando constantemente. Mostró su asiento que se acercaba primera, y mostró el innegable y deliberado movimiento de su muñeca. No había sacudidas, ni tropiezos. Solo un acto suave y malicioso. Schiller justapuso el video con capturas de pantalla de la página de crowdfunding de Kimberly y citas de su entrevista televisiva donde culpó explícitamente de la turbulencia. El titular de su artículo fue simple: Aura Flight 721. Cuando la evidencia de video contradice una narrativa viral. Internet, que había construido tan ansiosamente a Kimberly, la volvió con una velocidad impresionante. Los mismos foros que la habían defendido ahora estaban llenos de ira por ser engañados. Nos estafamos. Ella le mintió a todos nosotros. Mira ese video. Ella debería estar en la cárcel, no en GoFundMe. Qué patético racista. Y todos nos enamoramos de ello. Quiero mi donación de vuelta. Los comentarios en la página de crowdfunding de Kimberly se volvieron viciosos. La plataforma, que enfrenta una reacción masiva y acusaciones de organizar una campaña fraudulenta, congeló su cuenta y anunció una investigación. Los 58,340 pesos que había recaudado fueron encerrados, pendientes de una revisión. El canal de noticias por cable que la había entrevistado se vio obligado a emitir una retracción en el aire, afirmando que se les había proporcionado una nueva información que refuta a fondo la cuenta de Miss Peterson. El anfitrión que había sido tan comprensivo ahora parecía tonto y cómplice. El golpe final vino de las propias filas de Kimberly. Jessica, la joven azafata, había sido perseguida por su sindicato para no hablar. Pero al ver las mentiras de Kimberly en la televisión, y con el respaldo completo del departamento legal de Aura, aceptó dar una declaración. El equipo de relaciones públicas de Aura lo lanzó. La declaración de Jessica fue desgarradora honesta. Ella describió el comentario racista inicial de Kimberly. Oh, por supuesto que ella está en primera clase. Y su hostilidad general hacia la señora Thorne durante todo el vuelo. Ella confirmó que Kimberly había tomado el agua sin ser preguntado, y la había ignorado cuando señaló que no era necesario. Esta revelación de un motivo racial fue el clavo en el ataúd. Kimberly no era solo un mentiroso y un fraude. Ella era un fanático que había atacado a una mujer basada en el color de su piel. El desenredado fue total. En menos de 48 horas, Kimberly Peterson pasó de una célebre víctima a un paria público. Sus amigos y familiares, que habían apoyado su narrativa, ahora se distancian. Su sobrina eliminó sus cuentas de redes sociales por vergüenza. Kimberly apagó su teléfono y desconectó su internet. Estaba atrapada en los restos de su propia creación, sin ningún lugar para esconderse. El universo no siempre dispensa justicia con el trueno rugiente de un veredicto del tribunal, o el dramático ruido de una puerta de prisión. A veces su juicio es una helada lenta y rasgadora. Es la erosión silenciosa y molida de una vida, el despojo gradual de todo lo que una persona una vez fue, dejando solo el núcleo ahuecado de sus elecciones. Para Kimberly Peterson, esta era la naturaleza de su cálculo final. No fue un evento, era un estado de ser. Su nueva vida comenzó a las 11 de la noche.
La crujiente blazer autorizada de su viejo uniforme fue reemplazado por una bata gris y sin forma que olía débilmente de blanqueador industrial y desesperación. Su reino de los cielos, un lugar de iluminación suave, gafas de tintineo y deferencia murmurada. Fue cambiado por los muertos, haciéndose silencio de edificios de oficinas desiertos. Era miembro de la tripulación de medianoche para una empresa de limpieza comercial, una fantasma que perseguía los espacios donde las personas importantes habían pasado solo unas horas antes. Su trabajo fue una letanía de tareas humillantes. Empujó un trapeador ancho y polvoriento por los pasillos que reflejaba las luces fluorescentes con un brillo grasiento. Ella frotó los baños, su cara a centímetros de los tazones de porcelana en baños ejecutivos más grandiosos que toda su sala de estar. Vació latas de basura, revisando el basura del día, envolturas de sándwiches gourmet desechados, hojas de cálculo arrugadas, tazas medio vacías de cafeterías caras. Cada pieza de basura era una reliquia de un mundo del que ya no era parte, un mundo que una vez había menospreciado desde 35.000 pies. En estas horas silenciosas y solitarias, su mente era una cámara de tortura. El recuerdo del vuelo 721 no era un pensamiento fugaz, era el ruido ambiental de su existencia. Estaría limpiando una vasta mesa de juntas de caoba y de repente vería el reflejo de la cara de Aliyah Bennett, la mirada de una incredulidad profunda y tranquila en sus ojos. Olería el limpiador con olor a limón y sería transportada instantáneamente hasta el momento en que se ordenó el agua espumosa con lima, una solicitud tan simple y tan irritante para ella en ese momento. ¿Por qué? La pregunta le roe, implacable y sin respuesta en su sentido más verdadero. En el duro resplandor de su nueva realidad, las endebles justificaciones que había construido para sí misma se había desmoronado al polvo. No se trataba de que Aliyah fuera difícil. Se trataba de Kimberly. Se trataba de su propia vida, una larga decepción de cámara lenta. Ella había sido la inteligente en su familia, la que iba a viajar por el mundo y ser alguien. Su hermana menor se había convertido en una contadora exitosa, se casó con un médico y tenía 2 hijos perfectos que asistieron a la escuela privada. Kimberly, mientras tanto, había pasado 22 años sirviendo bebidas, su juventud se desvaneció en el aire reciclado de innumerables ojos rojos. El título de la azafata senior, el uniforme crujiente, la astilla de autoridad sobre su tubo de metal. Eso fue todo lo que tenía. Era su identidad, toda la base de su autoestima. Aliyah Bennett, con su elegancia sin esfuerzo, su tranquila confianza y su asiento en 1A, había sido un símbolo de caminar y respirar de todo lo que Kimberly sintió que le habían negado. El prejuicio era su arma, un atajo para sentirse superior. En ese momento, la disminución de Aliyah se sentía como elevarse. Verter ese agua fue un intento desesperado y patético de demostrar que todavía tenía poder, que aún podía tener un impacto en el día de alguien. Y ella lo había hecho. Ella lo había hecho. Su ruina era absoluta. No solo era pobre, era anónima. En su vieja vida, la gente la miraba. Los pasajeros buscaron su aprobación. Los asistentes junior temían sus críticas. Llevaba una etiqueta de nombre, Kimberly, y significaba algo. Ahora, ella era invisible. Los guardias de seguridad de trabajo tardío apenas asintieron con la cabeza. Los trabajadores de la oficina que ocasionalmente la pasaban al salir la miraban como si fuera un mueble. Ser conserje es ser invisible. Y para una mujer cuyo ego entero se construyó sobre ser visto, era una forma de condenación única y cruel. Mientras tanto, en una casa empapada del sol con vistas al Pacífico, Aliyah y Marcus Thorne estaban navegando por las secuelas tranquilas. La tormenta del escándalo viral había pasado, pero había alterado permanentemente su paisaje. Una noche, meses después, Aliyah estaba dibujando en un cuaderno tal como lo había estado en el avión. Marcus la observó, una persistente protección en sus ojos. «Todavía eres cauteloso cuando tu teléfono zumba», dijo suavemente. No era una pregunta. Aliyah levantó la vista, su lápiz detenía. Un poco,
admitió. Es extraño. Durante una semana, mi nombre, mi cara, mi trabajo. Parecía que pertenecía a una mafia. Podrían torcerlo a todo lo que quisieran. Sé que ganamos. Sé que salió la verdad. Pero una parte de mí todavía se siente expuesta. Como una extremidad fantasma digital. Marcus cerró su computadora portátil y se movió para sentarse a su lado. Pienso todo el tiempo, confesó, su voz baja. Me pregunto si hice lo correcto, no dispararla. Ese fue un hecho. Pero haciéndolo tan públicamente, tan brutalmente, la puso en un camino de desesperación. Esa desesperación es lo que la llevó a arremeter, a que te atravesara esa pesadilla pública. Aliyah tomó su mano. Su toque era firme, a tierra. Marcus, mírame. Reaccionaste como marido. Viste a alguien lastimarme y me defendiste. La forma en que ella eligió manejar sus consecuencias es en ella, no tú. Lo que hacemos ahora, eso es sobre nosotros. Esto se había convertido en su mantra. Lo que hacemos ahora. Habían canalizado la energía fea del evento en la creación. El nuevo programa de capacitación de Marcus en Aura, el mandato de dignidad, fue revolucionario para la industria. A veces se sentaba en las sesiones, viendo nuevos asistentes de vuelo jugar escenarios difíciles. Les dijo que su trabajo no es servir. Es para alojar. Un sirviente es invisible. Un anfitrión está presente, amable y tiene el deber de cuidar a cada persona que ingresa a su espacio, independientemente de quiénes son. En el momento en que hace que un pasajero se sienta invisible, ha fallado. Aliyah, a su vez, había vertido su energía en su base. Ella aseguró una subvención masiva de Aurairlines. Una Grant Marcus insistió, fue examinada y aprobada por un comité independiente para evitar cualquier reclamo de incorrección, y lanzó un programa de tutoría que conectaba artistas y diseñadores jóvenes brillantes de comunidades desatendidas con líderes de la industria. La gala de caridad inaugural sería su lanzamiento oficial. La gala se llevó a cabo en el centro de eventos más prestigioso de la ciudad, una estructura altísima de vidrio y acero. En la noche del evento, el edificio zumbó con la energía de la élite de la ciudad. Y en los corredores de servicio reluciente, lejos del cuarteto de champán y cuerdas, Kimberly Peterson estaba empujando un gran contenedor de goma llena de lino sucio. A su tripulación le habían asignado la gala como un evento de todos los aspectos. Kimberly no había sabido para qué era. Ella sabía que significaba horas extra y un final tardío. Tenía la tarea de mantener los baños de invitados prístinos, una batalla sisifana contra salpicaduras de agua, toallas de papel desechadas y la entropía general de una gran multitud. Trabajó en piloto automático, sus movimientos mecánicos, su rostro es una máscara neutral. Era invisible, una fantasma en una bata gris, ordenando los bordes de una fiesta a la que nunca pudo asistir. Mientras reabastecía las toallas en la habitación de las damas, entraron dos mujeres, sus vestidos susurraban, su risa resonaba en el mármol. Eile Torne es simplemente increíble. No. Uno dijo, volviendo a aplicar su lápiz labial. Tomar algo tan vil y personal y convertirlo en esto. Es alquimia. Lo sé, acordó el otro. Leí esa horrible historia. No puedo imaginar. Y su discurso justo ahora. Tanta gracia, no una caída de amargura. Kimberly se congeló detrás de la puerta del puesto, una pila de toallas de papel agarradas en su mano. Aliyah Torne, la gala. La sangre se agotó de su rostro, dejando un entumecimiento frío y hormigueante. Estaba limpiando los baños en el triunfo de su víctima. Ella huyó del baño, su corazón martillando contra sus costillas. Ella tuvo que salir. Pero su supervisor, un hombre severo llamado Jorge, la interceptó en el pasillo. Peterson, ¿a dónde vas? La alfombra del West Hall necesita un pase antes del curso de postres. Alguien dejó caer toda una bandeja de canapés. Ahora, atrapada, recuperó el limpiador de manchas y el vacío.
El West Hall corrió junto al gran ballroom. Mientras trabajaba, se abrió un conjunto de puertas dobles, y una ola de sonido la arrastró. El cálido y resonante murmullo de cientos de personas, el tintineo de anteojos y una voz. Era la voz de Aliyah, amplificada por un micrófono, pero conservando su suavidad y calidez de la firma. Kimberly no pudo distinguir las palabras exactas, solo la cadencia, tranquila, segura, inspiradora. Y luego vinieron los aplausos. No fue un aplauso educado. Era una ola, un crescendo, un rugido de admiración, una ovación de pie. Kimberly se paralizó, la manguera de vacío cojera en su mano. Levantó la vista y vio un monitor de seguridad montado en la pared. Mostró una alimentación viva del escenario. Ahí estaba ella. Aliyah Bennett Thorne se bañó en un cálido foco, su elegante trenza brillante, su mano en su corazón cuando reconoció a la multitud. Ella se veía fuerte. Ella parecía feliz. Ella parecía invencible. En ese sencillo momento abrasador, el cálculo de Kimberly fue completo. No se trataba del trabajo perdido o la cuenta bancaria vacía. Se trataba de esto. Era la verdad marcada e innegable que su pequeño acto de malicia no había disminuido su objetivo. La había revelado. La había amplificado. Kimberly había tratado de poner a una mujer que consideraba indigna en su lugar, y el universo había respondido mostrando a Kimberly la suya. Había tratado de hacer que Aliyah sea pequeña, y al final, la única persona que había logrado encoger, la única vida que había logrado arruinar, era suya. Los aplausos finalmente disminuyeron. Las puertas del salón de baile se cerraron, amortiguando el sonido. Kimberly se quedó solo en el pasillo, el dron de la aspiradora el único sonido en su mundo. Ella terminó la alfombra. Ella vació la bolsa de vacío. Ella se registró. Salió del edificio de vidrio y entró en el frío del amanecer. Solo otra sombra invisible en una ciudad que estaba despertando a un nuevo día. Y así, un acto único y odioso a 35.000 pies no solo terminó una carrera. Expuso una verdad que resuena mucho más allá de un vuelo. Muestra que en nuestro mundo hiperconectado, la verdad tiene una forma de luchar contra la superficie. Y las consecuencias para el engaño a menudo son más devastadoras que el crimen original. Kimberly Peterson no solo perdió su trabajo. Perdió su nombre, su reputación y su futuro. Todo porque eligió malicia sobre la decencia humana básica. Aliyah y Marcus Thorne, por otro lado, convirtieron un ataque personal feo en un catalizador para un cambio positivo generalizado. ¿Qué piensas? ¿Se justificó el disparo instantáneo? ¿O fue un abuso de poder independientemente de las circunstancias? ¿Cuál es la forma correcta de defenderse cuando una mentira sobre ti se vuelve viral? Háganos saber sus pensamientos en los comentarios a continuación.